El día comenzó como cualquier mañana madrileña de abril, con ese aire fresco que te hace dudar entre ponerte una chaqueta o no. El sol apenas se asomaba por mi ventana cuando me desperté, sintiendo esa emoción especial que solo viene con los cumpleaños. 35 años no es una edad que normalmente cause tanto revuelo, pero yo siempre he sido de celebrar cada momento especial de la vida. Mientras preparaba mi café con leche matutino, recordaba cómo había pasado las últimas semanas organizando cada detalle de la fiesta. Mi piso en el barrio de Chamberí se había convertido en un pequeño centro de operaciones, listas de invitados, decoraciones, y ese montón de post-its que mi madre, Carmen, me regañaba por tener esparcidos por toda la cocina. María, me decía, ¿cómo puedes ser tan organizada en tu trabajo en el banco y tan caótica en casa? La verdad es que mi madre había sido un apoyo fundamental en la organización. Desde temprano llegó con sus famosas croquetas y tortilla de patatas, recetas que guardaba como un tesoro familiar desde que mi abuela se las enseñó en su pequeño pueblo de Toledo. El aroma a aceite de oliva y el sonido del batir de huevos llenaron la cocina, mezclándose con las risas y las historias que siempre surgían cuando cocinábamos juntas. Mi esposo, Javier, había estado extrañamente ausente durante los preparativos. Siendo profesor en la Universidad Complutense, siempre había sido un hombre ocupado, pero últimamente su distanciamiento era diferente. Cuando le preguntaba sobre los planes para la fiesta, respondía con monosílabos o se excusaba diciendo que tenía que preparar clases. Yo lo atribuía al estrés del final del trimestre y a los papers que tenía que revisar, aunque algo en mi interior me decía que había algo más. La mañana avanzó rápidamente entre preparativos. Mi hermana menor, Ana, llegó con sus gemelos de 5 años, Lucas y Pablo, que inmediatamente comenzaron a correr por el piso, amenazando con derribar los globos que acabábamos de colgar. Su energía era contagiosa, y por un momento me olvidé de mis preocupaciones sobre Javier mientras jugaba con ellos a esconderse detrás de las cortinas. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 2 de la tarde. Primero fueron mis compañeros del banco, Isabel, con quien compartía largos cafés en los descansos, y Roberto, que siempre tenía un chiste malo para alegrar las reuniones de equipo. Luego llegaron los amigos del barrio, esos que conoces de toda la vida y que son como familia, Pilar y su marido Antonio, que regentaban el bar de la esquina donde tantas veces había desayunado, y Mercedes, mi vecina del tercero, que siempre cuidaba de nuestras plantas cuando nos íbamos de vacaciones. La mesa del salón se fue llenando de regalos, botellas de vino de Ribera del Duero, libros de autores que mis amigos sabían que me gustaban, y esa bufanda de seda que mi hermana había visto que me gustaba en el Corte Inglés. El ambiente era festivo, con el sonido de las conversaciones mezclándose con la música de fondo, una selección de canciones españolas de los 80 y 90 que mi padre, Rafael, había insistido en poner. Javier se movía por la fiesta como una sombra, saludando cortésmente pero sin realmente participar. Lo observaba desde la distancia mientras servía refrescos y cervezas, notando cómo consultaba su móvil constantemente con una expresión de preocupación que no le había visto antes. Intenté acercarme varias veces, pero siempre encontraba una excusa para alejarse, que si tenía que atender una llamada, que si necesitaba ir al baño, que si iba a buscar más hielo. La tarde avanzaba y el sol de Madrid comenzaba a suavizarse, creando esos tonos dorados que tanto me gustaban en mi salón. Fue entonces cuando todo cambió. El timbre sonó, y aunque ya no esperábamos a nadie más, no le di mayor importancia. Quizás algún vecino que venía a quejarse por el ruido, pensé, aunque la música no estaba especialmente alta. La puerta se abrió, y la figura de mi suegra, Dolores, apareció en el umbral. Siempre había sido una mujer imponente, con ese aire de señora bien de Salamanca que nunca perdió a pesar de llevar décadas viviendo en Madrid. Pero no era su presencia lo que me sorprendió, sino la mujer que la acompañaba. Alta, elegante, con un vestido negro que parecía sacado de una boutique de la calle Serrano, y unos tacones que resonaban contra el parquet de mi piso con cada paso que daba. El silencio que se produjo fue tan repentino como incómodo. La música seguía sonando, pero era como si alguien hubiera bajado el volumen de todas las conversaciones. Vi cómo mi madre intercambiaba una mirada con mi padre, y cómo Isabel apretaba su copa de vino con más fuerza de la necesaria. Algo en el ambiente había cambiado, y podía sentir cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. La mujer se movía por mi sala como si la conociera, con una familiaridad que me resultaba desconcertante. Su sonrisa, enigmática y casi burlona, parecía esconder un secreto que todos conocían excepto yo. Mi suegra la presentó como una amiga especial, pero había algo en su tono de voz, una nota de desafío quizás, que me hizo sentir como si estuviera perdiendo el equilibrio en mi propia casa. Busqué a Javier con la mirada,
necesitando una explicación, una palabra, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando. Lo encontré apoyado contra la pared del fondo, con una expresión que nunca le había visto antes. Sus ojos, normalmente cálidos y expresivos, evitaban los míos como si temiera que en ellos pudiera leer la verdad que estaba a punto de destruir mi mundo. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Los sonidos de la fiesta se volvieron distantes, como si estuviera escuchando todo a través de una burbuja. Podía ver los labios de la gente moviéndose, las copas siendo levantadas, los niños corriendo entre las piernas de los adultos, pero todo parecía irreal, como una película mal sincronizada. La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Los invitados, esas personas que consideraba amigos y familia, parecían divididos entre la incomodidad y una mórbida curiosidad. Algunos fingían no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, concentrándose con demasiada intensidad en sus bebidas o en conversaciones forzadas. Otros, menos discretos, observaban la escena como quien espera el siguiente capítulo de su serie favorita. Mi madre se acercó a mí, intentando distraerme con alguna anécdota sobre los gemelos, pero podía notar la preocupación en su voz. Mi padre, siempre protector, se había colocado estratégicamente cerca de Javier, como si anticipara que algo estaba a punto de suceder. Ana había recogido a sus hijos y los mantenía ocupados en un rincón, lejos del centro de la tormenta que se estaba formando. Y entonces, como si el destino hubiera decidido que ya era suficiente suspense, la mujer del vestido negro comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un tambor anunciando una sentencia. Su perfume, dulce y caro, invadió mi espacio personal antes que sus palabras, y cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme, como quien está acostumbrado a que sus palabras tengan peso. La fiesta que había planeado con tanta ilusión, esos momentos de alegría que quería compartir con mis seres queridos, estaba a punto de convertirse en el escenario de mi peor pesadilla. Y lo peor era que podía sentirlo venir, como quien ve acercarse una tormenta en el horizonte pero no tiene dónde refugiarse. El ambiente festivo se evaporó como el rocío bajo el sol de mediodía madrileño. La mujer del vestido negro, que ahora sabía que se llamaba Victoria, se movía por mi salón como si fuera la dueña del espacio. Mi suegra, Dolores, la seguía con una mirada de complicidad que me revolvía el estómago. Las croquetas de mi madre, que tanto había disfrutado preparar esta mañana, ahora me parecían una masa pesada en el estómago. El reloj de pared, un regalo de bodas de mis tíos de Valencia, marcaba las 6:30 de la tarde. La luz que entraba por los ventanales del salón empezaba a teñirse de ese naranja característico del atardecer madrileño, pero el calor que normalmente me reconfortaba ahora solo intensificaba mi malestar. Los invitados se habían reagrupado en pequeños círculos, como náufragos buscando salvación en medio de una tormenta social. Victoria, con una copa de Rioja en la mano, se acercó al centro de la sala. Su postura era la de alguien acostumbrado a ser el centro de atención, quizás por su trabajo como profesora de literatura en la misma universidad que Javier, según había mencionado casualmente mientras se servía vino. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si estuviera representando una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. María, dijo, pronunciando mi nombre como si fuera un personaje secundario en mi propia historia, creo que es momento de sincerarnos. Su voz tenía ese tono condescendiente que usan algunas profesoras cuando explican algo obvio a un alumno poco aventajado. Mi madre, que estaba a mi lado, me apretó la mano discretamente, como había hecho tantas veces durante mi infancia cuando presentía que algo malo estaba por suceder. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el tintineo de los cubitos de hielo en los vasos, el murmullo lejano del tráfico de la calle Fuencarral, y hasta el sonido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Los gemelos de Ana, que habían estado jugando con sus coches de juguete en un rincón, fueron rápidamente sacados de la sala por mi hermana, que le susurró algo sobre ir a ver dibujos animados en la habitación de invitados. Soy la amante de Javier, soltó Victoria, con la misma naturalidad con la que alguien comentaría el tiempo o el resultado del último partido del Real Madrid. Las palabras cayeron como una bomba en medio de mi salón, destruyendo en segundos la vida que había construido durante los últimos 8 años. El tiempo se detuvo. Podía ver cada detalle con una claridad dolorosa, la sonrisa satisfecha de mi suegra, el modo en que Javier se aflojaba el nudo de la corbata como si le faltara el aire, las miradas incómodas de mis amigos, el temblor en las manos de Isabel mientras dejaba su copa sobre la mesa del comedor. Todo parecía moverse a cámara lenta, como en esas películas donde el protagonista experimenta un momento de revelación que cambia su vida para siempre. Y entonces, como si la situación no fuera lo suficientemente surrealista,
Javier empezó a reír. No era una risa nerviosa o incómoda, sino una carcajada genuina, como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. Mi suegra se le unió, y poco a poco, como una onda expansiva de crueldad, varios de los invitados comenzaron a reír también. Era una risa contagiosa, pero no de las que alegran el alma, sino de las que la envenenan. Mercedes, mi vecina del tercero, que tantas veces había cuidado de nuestras plantas cuando nos íbamos de vacaciones, intentó disimular su risa tras su abanico, ese que siempre llevaba en su bolso porque decía que los veranos madrileños eran más calurosos que el infierno mismo. Roberto, mi compañero del banco, el que siempre tenía un chiste malo para alegrar las mañanas, ahora reía con una malicia que no le conocía. Me sentí como en uno de esos sueños donde intentas gritar pero no sale ningún sonido de tu garganta. Las paredes de mi piso, decoradas con fotos de nuestra boda en el Escorial, de nuestros viajes a Granada, Sevilla y Barcelona, parecían cerrarse sobre mí. Cada imagen era ahora un recordatorio de una mentira, cada sonrisa capturada en el papel fotográfico se había convertido en una mueca burlona. Las risas continuaban, mezclándose con el sonido de la música que seguía sonando de fondo. Era una canción de Alejandro Sanz, Corazón partió, una cruel ironía que en otro momento me habría parecido demasiado obvia para ser real. Mi padre había dejado de sonreír y miraba a Javier con una mezcla de desprecio y decepción que nunca le había visto. Mi madre, siempre tan correcta, tan diplomática, parecía estar conteniendo las ganas de lanzarle una de sus zapatillas a mi suegra. Victoria seguía de pie en el centro de la sala, sosteniendo su copa como si fuera un trofeo. Su vestido negro, que antes me había parecido elegante, ahora me recordaba a un cuervo, un mensajero de malas noticias que se deleitaba con el caos que había provocado. Se movió hacia Javier con la gracia de una bailarina de flamenco, cada paso marcando el ritmo de mi corazón roto. ¿No es divertido?, preguntó Victoria, dirigiéndose a nadie en particular pero mirándome directamente a los ojos. Llevamos más de un año juntos, y tú ni siquiera lo sospechaste. Tan ocupada con tus números en el banco, con tus cenas familiares y tus planes perfectos. Tan convencional. Las palabras me golpearon como bofetadas. Cada sílaba era un recordatorio de mi ingenuidad, de las señales que había ignorado, las llegadas tarde a casa, las llamadas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación, los viajes de trabajo que se alargaban misteriosamente, las cenas de departamento a las que nunca me invitaban. Mi mente viajó a todas esas noches en las que Javier decía que tenía que quedarse en la universidad preparando clases. Recordé las veces que lo había encontrado sonriendo al móvil y, cuando le preguntaba, me decía que eran memes que le enviaban sus alumnos. Pensé en las veces que había llegado a casa oliendo a un perfume que no era el mío, y cómo había aceptado sin cuestionarlo su explicación de que era el ambientador nuevo de su despacho. La risa de los invitados empezó a convertirse en un murmullo incómodo cuando se dieron cuenta de que las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, aunque el dolor era innegable. Eran lágrimas de rabia, de humillación, de 8 años de mi vida invertidos en una mentira. Cada gota que caía era un segundo de mi vida que no podría recuperar, cada sollozo contenido era una promesa rota. Pilar, la del bar de la esquina, fue la primera en dejar de reír completamente. La había visto todas las mañanas durante años, me había servido café tras café mientras yo le contaba mis planes de futuro con Javier. Ahora me miraba con una mezcla de lástima y vergüenza, como si ella también hubiera sido cómplice de este engaño monumental. El aire en la sala se volvió pesado, casi irrespirable. El olor a tortilla de patatas y croquetas se mezclaba con el perfume caro de Victoria y el whisky que Javier había estado bebiendo desde que llegó. Era una combinación nauseabunda que parecía la perfecta metáfora de cómo mi vida perfectamente estructurada se había convertido en un caos maloliente. Mi suegra, Dolores, cuyo nombre ahora me parecía premonitorio, se acercó a Victoria y le pasó un brazo por los hombros, como si fueran amigas de toda la vida. Ya era hora de que lo supieras, querida, dijo con ese tono de falsa preocupación que siempre había usado conmigo. Javier necesitaba a alguien más, a su nivel. Alguien que entendiera su mundo académico, sus ambiciones. Tú siempre has sido tan práctica. Las palabras de Dolores fueron como sal en la herida. Siempre había sentido su desaprobación, sus comentarios velados sobre mi trabajo en el banco, sobre cómo una nuera más adecuada habría seguido una carrera más intelectual. Ahora entendía por qué últimamente había estado tan ausente de nuestras vidas, porque había cancelado tantos almuerzos dominicales que antes eran sagrados. Los invitados empezaron a moverse incómodos, como si de repente se dieran cuenta de que estaban participando en algo horrible. Isabel, mi amiga del banco,
Intentó acercarse a mí, pero la detuve con una mirada. No quería su compasión, no ahora que sabía que probablemente ella también lo sabía. En una ciudad como Madrid, los secretos viajan más rápido que el metro en hora punta. ¿Cuántos de vosotros lo sabíais?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Las miradas esquivas, los pies que se movían inquietos sobre mi parquet recién encerado, las toses incómodas. Todos lo sabían. Mis amigos, mis vecinos, incluso algunos de mis familiares. Javier finalmente se movió de su rincón, tambaleándose ligeramente por el alcohol. Su camisa, que esta mañana había planchado yo misma, estaba arrugada y tenía una mancha de vino tinto en el cuello. Se acercó a Victoria y la rodeó con un brazo, en un gesto que debía haber repetido cientos de veces cuando yo no estaba presente. No lo tomes como algo personal, María, dijo con una voz que no reconocí. Estas cosas pasan. La gente cambia, evoluciona. Tú y yo, nos estancamos. Victoria me hace sentir vivo, me desafía intelectualmente. Tú solo hablas de hipotecas y planes de pensiones. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. 8 años de vida en común reducidos a una crítica sobre mi profesión, sobre mi forma de ser. 8 años de despertar juntos, de planes compartidos, de sueños construidos ladrillo a ladrillo, demolidos en una tarde de abril en mi propio salón, frente a las personas que creía que me querían. Las risas habían cesado por completo, pero el daño ya estaba hecho. El silencio que las reemplazó era casi peor, lleno de verdades no dichas y mentiras descubiertas. La música seguía sonando, ahora una canción de Mecano que hablaba de amores perdidos y traiciones, como si incluso mi lista de reproducción se hubiera confabulado contra mí. El aire en el salón se había vuelto tan denso que apenas podía respirar. Las risas todavía resonaban en mis oídos como un eco interminable, mezclándose con el sonido de mi corazón desbocado. Mis manos temblaban, y sentía un calor intenso subiendo por mi cuello hasta mis mejillas. La rabia, esa emoción que siempre había intentado controlar, comenzaba a burbujear en mi interior como una olla a presión a punto de estallar. Mi madre, Carmen, intentó acercarse, pero la detuve con un gesto. No quería consuelo, no quería que nadie me tocara en ese momento. El vestido azul que había elegido con tanta ilusión para mi cumpleaños ahora me parecía una prisión de tela que me asfixiaba. Las miradas de los invitados me quemaban la piel como pequeños alfileres, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa que me revolvía el estómago. Victoria seguía allí, en medio de mi salón, con esa sonrisa de suficiencia que me hacía querer arrancarle cada uno de sus perfectos dientes blancos. Su vestido negro, que probablemente costaba más que mi sueldo mensual en el banco, parecía burlarse de mi modesto Zara. Javier la miraba como nunca me había mirado a mí, con una mezcla de deseo y admiración que me hizo dar arcadas. El reloj de la pared seguía su marcha implacable, cada tic-tac como un recordatorio de los segundos que pasaba en esta pesadilla. Las fotos familiares en las paredes, esas que había colocado con tanto cariño, ahora parecían testigos mudos de mi humillación. En una de ellas, Javier y yo sonreíamos frente a la Sagrada Familia en Barcelona, durante unas vacaciones que ahora me preguntaba si él había pasado pensando en ella. Mi suegra, Dolores, se movía por la sala como una reina en su corte, repartiendo miradas de complicidad entre los invitados. La había visto hacer lo mismo en las cenas de Navidad, cuando presumía de los logros académicos de su hijo. Ahora entendía por qué últimamente sus visitas dominicales se habían vuelto más frecuentes. No venía a vernos a nosotros, venía a planear esta emboscada con su nuevo juguete preferido. Los gemelos de Ana se asomaron por la puerta del dormitorio, sus caritas confundidas ante el ambiente tenso. Lucas, el más sensible de los dos, me miró con esos ojos grandes que me recordaban tanto a los míos cuando era pequeña. Pablo, siempre más atrevido, intentó acercarse, pero Ana los volvió a meter en la habitación con la promesa de más dibujos animados y galletas. El murmullo de las conversaciones había bajado a un susurro conspirador. Podía escuchar fragmentos sueltos, ya se veía venir, siempre fueron muy diferentes, ella tan centrada en lo material. Cada comentario era como una puñalada en mi espalda. ¿Cuánto tiempo llevaban todos hablando de mí a mis espaldas? ¿Cuántas veces se habrían reído de la tonta María, tan ocupada con sus números que no veía lo que pasaba frente a sus narices? Mi padre, Rafael, estaba en una esquina del salón, su rostro normalmente jovial transformado en una máscara de furia contenida. Lo conocía lo suficiente para saber que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no cruzar la sala y partirle la cara a Javier. Sus manos,
curtidas por años de trabajo en el taller mecánico, se cerraban y abrían rítmicamente, como si ensayaran el movimiento. El calor de la tarde madrileña se había vuelto insoportable. Las ventanas abiertas no traían ningún alivio, solo el ruido del tráfico de la calle y las conversaciones alegres de la gente que pasaba, ajena al drama que se desarrollaba en el tercer piso. Un grupo de turistas reía mientras hacía fotos al edificio modernista de enfrente, su felicidad un contraste cruel con mi realidad. Isabel, mi compañera del banco, se acercó a la mesa donde estaban las bebidas y se sirvió otra copa de vino con manos temblorosas. La había considerado mi mejor amiga, habíamos compartido confidencias durante años en las pausas del café. ¿Cuánto tiempo llevaba guardando este secreto? ¿Cuántas veces me había escuchado hablar de mis planes de futuro con Javier sabiendo que todo era una mentira? La rabia seguía creciendo, alimentada por cada recuerdo que ahora se teñía de un nuevo significado. Las noches en que Javier llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Los viajes de trabajo que se alargaban misteriosamente. Las cenas del departamento a las que nunca me invitaban. Todo encajaba como las piezas de un puzzle macabro que se había estado construyendo a mi alrededor sin que me diera cuenta. Victoria se movió hacia el centro de la sala, sus tacones resonando contra el suelo como un metrónomo marcando el ritmo de mi descenso al infierno. ¿Sabes, María? Deberías agradecérmelo. Te estoy liberando de una vida mediocre. Javier necesita a alguien que entienda su mundo, sus referencias literarias, sus ambiciones académicas. Alguien que pueda debatir sobre Borges y Cortázar sin perderse en la conversación. Sus palabras eran como ácido, corroyendo cada momento feliz que había vivido en los últimos 8 años. Mi título en empresariales, del que siempre había estado orgullosa, ahora parecía insignificante comparado con su doctorado en literatura comparada. Mis conversaciones sobre hipotecas y fondos de inversión, que creía que nos estaban construyendo un futuro, ahora sonaban vacías y materialistas. Javier se acercó a ella y le pasó un brazo por la cintura, un gesto que había hecho conmigo miles de veces. Verlo ahora con ella me provocó una náusea tan intensa que tuve que apoyarme en la pared. El anillo de bodas en su mano brillaba bajo la luz de la tarde, una burla final a todos los votos que habíamos intercambiado en aquella iglesia del Escorial. Mi madre finalmente no pudo contenerse más. «Eres un sinvergüenza, Javier», dijo con una voz que nunca le había escuchado, una mezcla de desprecio y dolor que me rompió el corazón aún más. «Mi hija te ha dado los mejores años de su vida, y tú la humillas así, en su propio cumpleaños, en su propia casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados, esos supuestos amigos que habían venido a celebrar mi cumpleaños, ahora parecían estatuas en un museo de la traición. Algunos miraban al suelo, otros fingían estar muy interesados en sus copas vacías. Nadie se atrevía a moverse, como si temieran que el más mínimo movimiento pudiera desencadenar una explosión. Y tenían razón en temer. Porque la rabia que había estado conteniendo comenzó a transformarse en algo más peligroso. Ya no era solo dolor, era una furia fría y calculada que me daba una claridad mental que nunca había experimentado. Cada latido de mi corazón bombeaba esta nueva emoción por mis venas, haciéndome sentir más despierta que nunca. Me separé de la pared y caminé hacia la cocina, mis pasos más firmes de lo que esperaba. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba un momento para procesar todo lo que estaba sucediendo. El frío de las baldosas bajo mis pies descalzos, cuando me había quitado los zapatos, me ayudó a anclarme en la realidad. La cocina, mi refugio durante tantas tardes de domingo, ahora parecía el set de una película de terror doméstico. Las croquetas de mi madre seguían en la encimera, ahora frías y olvidadas. La botella de cava que había comprado para brindar por mi cumpleaños seguía en el frigorífico, esperando una celebración que nunca llegaría. Podía escuchar las voces apagadas que venían del salón, el murmullo de conversaciones incómodas mezclado con risitas nerviosas. La voz de Victoria sobresalía entre todas, contando alguna anécdota sobre sus clases en la universidad, como si esto fuera una simple reunión social y no el momento en que mi vida se hacía añicos. Me miré en el reflejo de la ventana de la cocina. Mi maquillaje, que tanto tiempo me había llevado esa mañana, estaba corrido por las lágrimas. Mi pelo, que había alisado con tanto cuidado, estaba despeinado por las veces que me había pasado las manos por la cabeza en un gesto de desesperación. Pero mis ojos brillaban con una determinación que no reconocía. El sonido de pasos acercándose me alertó. Era Ana, mi hermana,
con esa expresión de preocupación que ponía cuando éramos pequeñas y yo me había metido en problemas. María, susurró, no tienes que quedarte aquí. Podemos irnos a mi casa, los niños estarían encantados de tener una pijamada con su tía favorita. Su oferta, aunque bien intencionada, solo sirvió para avivar mi rabia. ¿Por qué debería ser yo la que se fuera? Esta era mi casa, mi cumpleaños, mi vida. La había construido con mi esfuerzo, con mi trabajo en el banco, con las horas extra y los fines de semana sacrificados. El piso estaba a mi nombre, lo había comprado yo antes de conocer a Javier, aunque él siempre se había encargado de recordarme que su sueldo de profesor titular ayudaba con la hipoteca. No, respondí con una calma que me sorprendió, no me voy a ir. Esta es mi casa, y ya es hora de que todos lo recuerden. Volví al salón con paso firme, la rabia transformada en una determinación helada. Victoria seguía en el centro de la escena, como una actriz principal que se niega a compartir el protagonismo. Mi suegra la flanqueaba como una dama de honor perversa, y Javier. Javier parecía cada vez más pequeño, como si toda su arrogancia académica se estuviera desinflando poco a poco. Los invitados se apartaron a mi paso, como si temieran que mi furia pudiera ser contagiosa. Isabel intentó tocarme el brazo, pero la esquivé sin mirarla. Roberto, mi compañero del banco, comenzó a balbucear una disculpa que corté con una mirada. No quería sus excusas, no quería su lástima, no quería nada de ellos. El aire en el salón seguía siendo denso, pero ahora era diferente. La atmósfera había cambiado, como cuando se acerca una tormenta de verano en Madrid y puedes oler la lluvia antes de que caiga. Mi padre se irguió en su esquina, reconociendo algo en mi postura que le hizo sonreír por primera vez en toda la tarde. Me detuve frente a Victoria, Javier y mi suegra. El trío perfecto, la representación viviente de todo lo que había salido mal en mi vida. Pero ya no sentía el mismo dolor aplastante de antes. La rabia se había transformado en algo más sutil, claridad. Una claridad cristalina que me permitía ver todo con una nitidez asombrosa. Tienes razón, Victoria, dije con una voz que no temblaba. Debería agradecerte. Me has abierto los ojos. Me has mostrado quiénes son mis verdaderos amigos, quién es realmente el hombre con el que me casé, y lo más importante, me has recordado quién soy yo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños en la habitación parecían haber dejado de hacer ruido, como si intuyeran que algo importante estaba sucediendo. Victoria parpadeó, desconcertada por primera vez en toda la tarde. No esperaba esto. Esperaba lágrimas, gritos, una escena dramática que confirmaría su superioridad. Mi calma la descolocaba más que cualquier reacción violenta. La rabia seguía ahí, por supuesto. Podía sentirla ardiendo en mi pecho, corriendo por mis venas como fuego líquido. Pero ahora estaba bajo mi control, era mi herramienta, no mi dueña. Y con esta nueva claridad, podía ver el camino que tenía por delante con una precisión que me asombraba. Regresé al salón con una calma que sorprendió a todos los presentes. El sol de la tarde madrileña entraba por las ventanas, creando sombras alargadas que bailaban en las paredes como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. El aire acondicionado zumbaba suavemente, intentando combatir el calor de abril y el de tantos cuerpos tensos esperando mi reacción. Mis ojos, aunque enrojecidos por las lágrimas, ahora brillaban con una determinación que no había sentido en años. El espejo del pasillo me había mostrado una imagen que no reconocía, una mujer fuerte, decidida, muy diferente de la víctima que todos esperaban ver. Mi reflejo me había recordado a mi abuela Carmela, cuando enfrentó la muerte de mi abuelo con esa misma mirada de acero dulce. Victoria seguía en el centro de la sala, como una reina usurpadora en un reino que no le pertenecía. Su vestido negro, que antes me había parecido tan elegante, ahora lucía fuera de lugar entre las fotos familiares y los recuerdos de una vida que ella pretendía destruir. Mi suegra, Dolores, la flanqueaba como una dama de compañía demasiado ansiosa por complacer, ¿y Javier? Javier parecía haberse encogido, como si toda su arrogancia académica se estuviera diluyendo bajo el peso de la realidad. Los invitados, esos supuestos amigos y familiares, formaban un círculo expectante. Podía ver la curiosidad morbosa en sus ojos, esperando el drama, el escándalo, las lágrimas. Isabel, mi compañera del banco, apretaba su copa de vino como si fuera un salvavidas. Roberto había dejado de sonreír, su rostro una máscara de incomodidad y vergüenza tardía. Mi madre, Carmen, estaba en una esquina con mi padre, Rafael.
Sus manos entrelazadas me recordaron todas las veces que los había visto enfrentar juntos las dificultades. 35 años de matrimonio les habían enseñado que el amor verdadero no necesita humillar a otros para brillar. Ana había vuelto a asomarse desde la habitación donde guardaba a los gemelos, sus ojos transmitiéndome todo el apoyo que las palabras no podían expresar. Me acerqué al centro de la sala, mis pasos firmes sobre el parquet que tantos domingos había limpiado mientras Javier preparaba sus clases. Cada paso resonaba con una certeza nueva, como si el suelo mismo quisiera darme fuerzas. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, ese que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Toledo. «Sabes, Javier», comencé, mi voz clara y serena, durante años creí que el amor era sacrificio. Sacrifiqué mis ambiciones de hacer un máster en finanzas porque tú necesitabas que alguien mantuviera la casa en orden mientras construías tu carrera. Sacrifiqué mis vacaciones para que pudieras asistir a tus congresos académicos. Sacrifiqué mi tiempo libre para organizar cenas con tus colegas de la universidad, esos mismos que ahora ríen de mi humillación. Vi cómo se removía incómodo, sus manos jugando con el botón de su camisa, ese gesto nervioso que siempre había tenido cuando se sentía acorralado. Victoria intentó interrumpir, pero la silencié con una mirada que habría congelado el Mediterráneo. Lo que más me duele no es tu traición, Javier. No es que hayas encontrado el amor en otra persona. Lo que me destroza es tu cobardía, tu necesidad de humillarme frente a todos, de convertir mi cumpleaños en el escenario de tu gran revelación. ¿Tampoco valgo para ti que necesitabas una audiencia para dejarme? Las palabras salían de mi boca con una facilidad que me sorprendía, como si hubieran estado esperando este momento durante meses, años quizás. Cada sílaba era un paso más hacia mi liberación, cada frase una cadena que se rompía. Y tú, Victoria, continué, girándome hacia ella, te crees tan superior con tu doctorado y tus referencias literarias. Pero dime, ¿qué clase de persona encuentra satisfacción en destruir la felicidad de otros? ¿Qué tipo de intelectual necesita humillar a alguien para sentirse validada? Vi cómo su sonrisa de suficiencia comenzaba a tambalearse. No esperaba esto. Esperaba gritos, lágrimas, una escena dramática que confirmaría su superioridad moral e intelectual. Mi calma la descolocaba más que cualquier ataque histérico. Y usted, Dolores, me dirigí a mi suegra, que había comenzado a perder su aire de satisfacción, siempre me consideró poca cosa para su hijo. La simple empleada de banco que no estaba a la altura de su brillante profesor universitario. Pero, ¿sabe qué? Prefiero ser una simple empleada de banco con dignidad que una señora bien que disfruta viendo sufrir a otros. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los gemelos, que se habían asomado nuevamente a la puerta del dormitorio, parecían contener la respiración. El aire acondicionado seguía zumbando, ajeno al drama que se desarrollaba bajo sus corrientes de aire frío. Durante años me convencí de que mi trabajo en el banco era menos importante que tu carrera académica, Javier. Me hiciste creer que mis preocupaciones por nuestro futuro financiero eran materialistas y pequeñoburguesas. Pero, ¿sabes qué? Mientras tú dabas clases sobre el existencialismo en la literatura latinoamericana, yo construía algo real. Mientras tú citabas a Borges en tus conferencias, yo aseguraba nuestro futuro. Me moví por la sala, recorriendo con la mirada cada rincón de ese piso que había convertido en hogar. Cada objeto, cada mueble, cada cuadro tenía una historia que ahora se teñía de un nuevo significado. Este piso, por si alguien lo ha olvidado, lo compré yo antes de conocerte. La hipoteca está a mi nombre. Esas vacaciones que tanto presumías en tus círculos académicos, las pagué yo con mis bonus anuales. Mientras tú construías castillos en el aire con tus teorías literarias, yo construía una vida real, tangible. Vi cómo algunos invitados comenzaban a moverse incómodos. La verdad tiene ese efecto, hace que la gente se remueva en sus asientos, que evite las miradas, que desee estar en otro lugar. Isabel había dejado su copa en la mesa, incapaz de seguir fingiendo que esto era una simple reunión social. Pero, ¿sabes qué es lo más irónico, Javier? Que mientras tú y Victoria se reían de mi supuesta simplicidad, de mi falta de profundidad intelectual, yo estaba viviendo lo que vosotros solo podéis teorizar en vuestras clases. El amor, la lealtad, el compromiso, no son conceptos para analizar en un seminario. Son decisiones diarias, son acciones, son sacrificios reales. Me detuve frente a la foto de nuestra boda que colgaba en la pared principal. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza y promesas. La iglesia del Escorial de fondo, nuestras sonrisas sinceras, las manos entrelazadas.
8 años de vida juntos reducidos a una imagen que ahora parecía pertenecer a otra persona. Esta mujer que veis aquí, continué, señalando la foto, creía en el amor incondicional, en los finales felices, en que el esfuerzo y la dedicación siempre son recompensados. Esa mujer ya no existe. La habéis matado entre todos, tú con tu traición, Victoria con su arrogancia, y todos vosotros con vuestro silencio cómplice. Mi madre dio un paso adelante, pero la detuve con un gesto. Necesitaba terminar esto por mí misma. Necesitaba que mis palabras fueran las últimas que resonaran en estas paredes que tanto tiempo habían guardado secretos. Pero os agradezco algo, dije, y vi cómo la sorpresa se dibujaba en sus rostros. Me habéis ayudado a despertar. Me habéis mostrado que el amor propio es más importante que cualquier título académico, que la dignidad vale más que todas las citas literarias del mundo, y que la verdadera inteligencia no se mide por el número de libros que has leído, sino por cómo tratas a los demás. Victoria había perdido toda su pose altiva. Su vestido negro ya no parecía tan elegante, su maquillaje perfecto no podía ocultar la vergüenza que comenzaba a asomar en sus mejillas. Javier, por su parte, parecía haberse quedado sin palabras por primera vez en su vida académica. Así que esta es mi respuesta a vuestra crueldad, no me voy a romper. No voy a darles el gusto de verme destruida. Al contrario, voy a crecer. Voy a florecer. Y cuando lo haga, será por mí misma, no por estar a la sombra de nadie. Me giré hacia los invitados, esos que habían venido a celebrar mi cumpleaños y se habían quedado a presenciar mi humillación. La fiesta ha terminado. Podéis iros todos. Y cuando salgáis por esa puerta, recordad este momento. Recordad cómo la simple empleada de banco os dio una lección sobre dignidad que no se aprende en ninguna universidad. Uno a uno, comenzaron a moverse hacia la salida. Algunos intentaron acercarse, balbucear disculpas, pero los detuve con una mirada. No necesitaba sus explicaciones, no quería sus justificaciones. Solo quería que se fueran, que me dejaran reconstruir mi vida en paz. Javier, dije cuando solo quedaban él, Victoria y Dolores, quiero que recojas tus cosas y te vayas. Tienes hasta mañana. Después de eso, cualquier cosa que quede aquí irá directamente a la basura, igual que nuestro matrimonio. Vi cómo el color abandonaba su rostro. No esperaba esto. Esperaba súplicas, negociaciones, quizás incluso la posibilidad de mantener su cómoda vida mientras exploraba su nueva relación. Pero yo ya no era la mujer que aguantaba, que comprendía, que se sacrificaba. Y Victoria, añadí, espero que seas feliz con tu victoria pírrica. Has ganado un hombre que es capaz de traicionar a quien le ha dado todo. Felicidades. Espero que cuando te mires al espejo cada mañana, más allá de tu doctorado y tus conocimientos literarios, puedas ver a la persona en que te has convertido. Mi suegra intentó decir algo, pero la corté antes de que pudiera empezar. Dolores, no se moleste. Ya no soy su nuera, ya no tengo que aguantar sus comentarios velados ni sus miradas de desprecio. Puede irse con la satisfacción de haber conseguido lo que siempre quiso, alejar a su hijo de la mujer que consideraba indigna de él. Las últimas luces de la tarde entraban por las ventanas, tiñendo todo de un naranja melancólico. Era el final de un día que había comenzado con ilusión y terminaba con una transformación que nadie había previsto. Pero mientras veía salir a los últimos invitados, mientras escuchaba el eco de sus pasos en la escalera, sentí una paz que no esperaba. El silencio que siguió a mis palabras fue diferente a todos los silencios anteriores. Ya no era el silencio incómodo de la vergüenza colectiva, ni el silencio tenso de la anticipación. Era el silencio que sigue a una verdad innegable, el tipo de silencio que hace que hasta el aire parezca más pesado. Javier se movió primero, dando un paso hacia mí con esa expresión que también conocía, la misma que ponía cuando estaba a punto de dar una de sus famosas clases magistrales sobre García Márquez o Vargas Llosa. Sus manos temblaban ligeramente, y por primera vez en toda la tarde, parecía realmente afectado por la situación. María, comenzó, su voz intentando adoptar ese tono condescendiente que usaba en sus conferencias, creo que está siendo un poco dramática. Estas cosas pasan en todos los matrimonios. La gente evoluciona, crece en diferentes direcciones. No es necesario que conviertas esto en una telenovela. El descaro de sus palabras me golpeó como una bofetada. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación pública, todavía tenía el valor de tratarme como si yo fuera una estudiante de primer año que no entendía las complejidades de la vida adulta. Victoria, que había perdido parte de su arrogancia inicial,
se mantenía un paso detrás de él, como si de repente no estuviera tan segura de su papel en esta obra. Su vestido negro, que antes parecía un símbolo de sofisticación, ahora lucía fuera de lugar, como un disfraz mal elegido para una obra de teatro amateur. «Dramática», respondí, sintiendo como una risa amarga subía por mi garganta. ¿Llamas dramático a que me entere de tu infidelidad en mi propia fiesta de cumpleaños? ¿Es dramático que tu amante y tu madre hayan orquestado esta humillación pública? Dime, Javier, ¿en qué universidad se enseña que esto es una reacción normal a la evolución de un matrimonio? Mi madre, que seguía en una esquina de la sala con mi padre, soltó un bufido de indignación. La conocía lo suficiente para saber que estaba conteniendo sus ganas de intervenir, de defender a su hija como había hecho siempre. Pero también sabía que este era mi momento, mi batalla. Mira, continuó Javier, pasándose una mano por el pelo en ese gesto nervioso que siempre había considerado encantador, sé que esto no es ideal. Podríamos haber manejado las cosas de otra manera. Pero Victoria y yo, tenemos una conexión especial. Compartimos intereses, pasiones intelectuales. Es algo que va más allá de lo material. ¿Lo material?, interrumpí, mi voz cortante como el filo de un cuchillo. ¿Te refieres a la hipoteca que yo pago? ¿A las facturas que cubro cada mes mientras tú gastas tu sueldo en libros y congresos? ¿O quizás te refieres a los viajes que financio para que puedas presentar tus ponencias en el extranjero? Vi cómo el color abandonaba su rostro. Era cierto que su trabajo como profesor titular le daba prestigio, pero siempre había sido mi salario el que nos permitía mantener el estilo de vida al que él se había acostumbrado. Los veranos en la costa, los restaurantes de moda, incluso su extensa biblioteca de primeras ediciones, todo había sido posible gracias a mi materialista trabajo en el banco. Dolores, mi suegra, dio un paso adelante. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de superioridad social, mostraba ahora grietas de preocupación. María, querida, comenzó con ese tono meloso que siempre había odiado, nadie quería que esto terminara así. Pero debes entender que mi hijo necesita a alguien que pueda acompañarlo en su desarrollo intelectual. ¿Victoria puede ofrecerle? ¿Qué puede ofrecerle, Dolores?, la corté. ¿Un doctorado en traición? ¿Una maestría en destruir hogares? ¿O quizás una tesis sobre cómo justificar la infidelidad con pretensiones intelectuales? Los gemelos de Ana se asomaron nuevamente desde la habitación, atraídos por las voces tensas. Lucas, el más sensible, me miró con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que debería a su edad. Pablo, siempre más directo, señaló a Javier y dijo con la brutal honestidad de los niños, tío Javier es malo. Hizo llorar a tía María. Ana los hizo retroceder rápidamente, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia inapelable. A veces la verdad más pura viene de las bocas más inocentes. Esto es precisamente de lo que hablo, dijo Javier, gesticulando hacia la habitación donde habían desaparecido los niños. Todo en tu vida gira alrededor de lo doméstico, lo familiar. No hay espacio para el crecimiento intelectual, para la exploración de ideas más elevadas. Ideas más elevadas, repetí, sintiendo como cada palabra suya alimentaba mi determinación. ¿Cómo la idea de la honestidad? ¿O quizás la del respeto? Dime, Javier, en todos tus análisis literarios, en todas tus discusiones sobre el postmodernismo y la deconstrucción, ¿nunca te encontraste con el concepto de la integridad? Victoria, que había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. Su voz ya no tenía ese tono de superioridad del principio. No pretendíamos que las cosas sucedieran así. Simplemente, sucedió. El amor no siempre sigue las reglas establecidas por la sociedad. ¿El amor? La palabra salió de mi boca como un disparo. ¿Llamas amor a esto? ¿A la conspiración para humillarme en mi propio cumpleaños? ¿A reírse de mí con mis supuestos amigos? No, Victoria, esto no es amor. Es crueldad disfrazada de superioridad intelectual. El sol de la tarde había comenzado a ponerse, proyectando sombras largas en las paredes del salón. Las fotos familiares parecían observarnos desde sus marcos, testigos silenciosos de cómo se desmoronaba la vida que habían documentado. Javier, dije, mirándolo directamente a los ojos, durante años creí que no era lo suficientemente buena para ti. Me esforcé por entender tus referencias literarias, por seguir tus conversaciones sobre teoría crítica, por ser el tipo de esposa que creía que merecías. Pero ahora veo que el problema nunca fui yo. María. Comenzó él,
pero lo detuve con un gesto. No, déjame terminar. El problema siempre fuiste tú. Tu necesidad constante de sentirte superior, de rodearte de gente que alimente tu ego. Tu incapacidad para ver valor en cualquier cosa que no encaje en tu estrecha definición de intelectualidad. Me moví por la sala, recogiendo las fotos de las paredes. Cada imagen era un recordatorio de una mentira, cada sonrisa congelada en el tiempo una prueba de mi ingenuidad. ¿Sabes qué es lo verdaderamente irónico?, continué. Mientras tú dabas clases sobre el realismo mágico, yo vivía en un mundo de fantasía, creyendo que teníamos un matrimonio sólido. Mientras analizabas la soledad en 100 años de soledad, construías tu propia versión retorcida de la historia. Dolores intentó intervenir nuevamente, pero la silencié con una mirada. Y usted, Dolores, puede estar orgullosa. Ha conseguido lo que siempre quiso, alejar a su hijo de la mujer que consideraba inferior. Pero, ¿sabe qué? En el proceso, ha revelado quién es realmente inferior en términos de calidad humana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria había perdido toda su pose de superioridad intelectual y parecía pequeña y vulnerable bajo la luz menguante. Javier alternaba su mirada entre ella y yo, como si por primera vez estuviera viendo realmente las consecuencias de sus acciones. Quiero que se vayan, dije finalmente. Todos. Ahora. Mañana puedes venir a recoger tus cosas, Javier. Tendrás 2 horas, ni un minuto más. Después de eso, cualquier cosa que quede aquí irá directamente a la donación, junto con todos nuestros años juntos. No puedes hacer esto, protestó débilmente. Este también es mi hogar. No, Javier. Este dejó de ser tu hogar en el momento en que decidiste convertirlo en el escenario de mi humillación. El piso está a mi nombre, la hipoteca la pago yo. Tus contribuciones mensuales apenas cubren los gastos de tus libros y tus congresos. Vi cómo la realidad de la situación comenzaba a hundirse en su conciencia. Todo su mundo académico, todas sus teorías sobre la literatura y la vida, se estrellaban contra la dura pared de las consecuencias reales. María, intentó una última vez, su voz perdiendo toda pretensión de superioridad, podemos hablar de esto. Encontrar una solución civilizada. ¿Civilizada? La palabra sonó como un eco en la sala vacía. ¿Cómo la civilizada manera en que planeaste mi humillación? ¿Cómo la civilizada risa de tus colegas cuando tu amante reveló su aventura? No, Javier. Se acabó el tiempo de las palabras bonitas y las justificaciones elaboradas. Mi padre, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Ya has oído a mi hija, dijo con esa voz tranquila que siempre había usado cuando algo era innegociable. Es hora de que os vayáis. Salí de mi piso aquella noche de abril con una maleta pequeña y el corazón pesado. Mi hermana Ana insistió en que me quedara en su casa, al menos hasta que las aguas se calmaran. Las calles de Madrid parecían diferentes, como si la ciudad entera se hubiera transformado durante las horas que duró mi humillación pública. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, llevándose consigo las últimas lágrimas que me quedaban por derramar. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, solo para encontrarme en la habitación de invitados de Ana, con los gritos alegres de los gemelos como banda sonora de mi nueva realidad. Lucas y Pablo, con esa intuición especial de los niños, parecían entender que su tía necesitaba más abrazos que de costumbre. Se turnaban para traerme dibujos que habían hecho especialmente para mí, soles sonrientes y corazones multicolores que poco a poco iban iluminando las paredes de mi refugio temporal. Mi madre, Carmen, aparecía cada mañana con alguna excusa diferente. Un día era una tortilla de patatas, que me había sobrado, al siguiente un gazpacho, porque hace mucho calor, y así sucesivamente. Sabía que era su manera de cuidarme, de asegurarse de que estaba comiendo bien, de que seguía en pie. Mi padre, más discreto en su preocupación, se dedicaba a pasar por el banco durante mi hora del almuerzo, ya que estaba por la zona, aunque su taller mecánico estaba en el otro extremo de la ciudad. Isabel, mi compañera del banco, intentó contactarme varias veces durante esa primera semana. Sus mensajes oscilaban entre las disculpas profusas y las justificaciones torpes, no sabía cómo decírtelo, pensé que no era mi lugar, creí que te haría más daño saberlo. Los dejé sin responder. El tiempo de las explicaciones había pasado, y con él, nuestra amistad de años. Javier cumplió con el plazo que le di para recoger sus cosas. Llegó puntual, como el académico que era, con Victoria esperando en el coche.
No intercambiamos palabras mientras llenaba cajas con sus libros, sus papeles, sus recuerdos. Me mantuve en la cocina, preparando un café que no pensaba ofrecerle, mientras escuchaba el sonido de nuestra vida juntos siendo empaquetada y llevada lejos. Las semanas comenzaron a pasar, y con ellas, empecé a notar pequeños cambios en mí misma. Ya no me despertaba llorando. El nudo en el estómago que me había acompañado durante los primeros días comenzó a aflojarse. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, el color del cielo al amanecer cuando iba al trabajo, el sabor real del café de la mañana, el sonido de mis propios pensamientos sin la constante necesidad de filtrarlos para que fueran suficientemente intelectuales. Volví a mi piso un mes después. Ana insistió en acompañarme, preocupada por cómo me afectaría estar sola en el lugar donde todo había cambiado. Pero necesitaba hacerlo por mí misma. Necesitaba reclamar mi espacio, mis paredes, mi vida. Lo primero que hice fue redecorar. Pinté las paredes de un color diferente, moví los muebles del lugar, doné los libros que Javier había dejado atrás. Cada cambio era una pequeña victoria, una declaración de independencia. En el trabajo, me sumergí en nuevos proyectos. Mi jefe, sorprendido por mi renovada energía, me asignó el liderazgo de una iniciativa importante, la reestructuración de la cartera de inversiones sostenibles del banco. Era exactamente el tipo de desafío que necesitaba, algo que requería toda mi concentración y me permitía demostrar mi valía en términos que no tenían nada que ver con referencias literarias o teorías postmodernas. Mercedes, mi vecina del tercero, seguía regando mis plantas, pero ahora nuestras conversaciones en el rellano eran diferentes. Ya no hablábamos de las últimas publicaciones de Javier o de los chismes de la facultad. En cambio, compartíamos historias de superación, de cambios, de segundas oportunidades. Ella me contó sobre su propio divorcio, 20 años atrás, y cómo había reconstruido su vida pieza a pieza. Los fines de semana, que antes dedicaba a organizar cenas para los colegas de Javier o a asistir a presentaciones de libros donde me sentía fuera de lugar, ahora eran míos. Redescubrí el placer de pasear por el Retiro sin rumbo fijo, de sentarme en una terraza con un libro que yo había elegido, novelas policíacas, mi placer culpable que Javier siempre había menospreciado, de quedarme en pijama hasta tarde viendo series en Netflix sin que nadie criticara mi falta de ambición cultural. Mi madre, que siempre había sido mi mayor apoyo, me sorprendió un día con una propuesta: ¿por qué no retomas ese máster en finanzas que siempre quisiste hacer? La idea me golpeó como una revelación. Durante años había postergado mis propias ambiciones académicas, convencida de que el desarrollo profesional de Javier era más importante. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía pensar en mi propio crecimiento. Me inscribí en el máster esa misma semana. Las clases eran por la tarde, después del trabajo, y los sábados por la mañana. El primer día que entré al aula, sentí una mezcla de terror y emoción que no experimentaba desde hacía años. Pero esta vez era diferente, no estaba allí como la esposa de nadie, no tenía que pretender entender referencias oscuras ni sentirme inferior. Estaba allí por mí misma, por mi futuro, por mi crecimiento. Los rumores sobre mi divorcio circularon por la universidad como era de esperar. Victoria y Javier se habían convertido en la comidilla del departamento de literatura, especialmente después de que ella consiguiera, casualmente, una plaza de profesora asociada. Algunos conocidos comunes me contaron que los veían en las mismas cafeterías donde Javier y yo solíamos desayunar, en los mismos restaurantes donde habíamos celebrado nuestros aniversarios. Pero curiosamente, esas historias ya no me dolían como antes. Mi padre, en su sabiduría silenciosa, me dijo algo que se me quedó grabado: hija, a veces las personas que más presumen de su inteligencia son las que menos entienden de la vida real. Tenía razón. Toda la sofisticación intelectual del mundo no vale nada si no va acompañada de bondad, de respeto, de humanidad. Los gemelos seguían siendo una fuente constante de alegría en mi vida. Cada vez que los cuidaba, mientras Ana y su marido tenían una noche para ellos, me recordaban que el amor verdadero no necesita justificaciones filosóficas ni referencias literarias. El amor está en los abrazos sorpresa, en los dibujos mal hechos, en las risas compartidas mientras hacemos galletas en la cocina. Poco a poco, comencé a salir más. No en citas, no estaba lista para eso, pero sí con nuevos amigos. Me uní a un club de lectura, pero uno diferente al círculo académico de Javier. Este era en una pequeña librería de barrio, donde discutíamos los libros por el placer de hacerlo, no para demostrar quién había entendido más referencias oscuras o quién podía citar más teóricos. El trabajo en el banco adquirió un nuevo significado.
Ya no era solo el medio para mantener un estilo de vida que principalmente beneficiaba a otros. Ahora era mi camino, mi carrera, mi fuente de orgullo. Mis colegas notaron el cambio en mí. Roberto, que había estado en mi fatídica fiesta de cumpleaños, se disculpó sinceramente un día durante el café. Su disculpa, a diferencia de la de Isabel, venía sin justificaciones, sin excusas. La acepté, no porque necesitara su arrepentimiento, sino porque yo misma estaba aprendiendo a perdonar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El dolor no desapareció completamente, ¿cómo podría? Pero se transformó en algo diferente. Ya no era el dolor agudo de la traición, sino el dolor sordo del crecimiento, como los músculos después de un buen ejercicio. Cada día me hacía más fuerte, más sabia, más yo misma. Mi cumpleaños siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Ana insistió en organizarme una pequeña celebración, solo familia cercana y algunos amigos nuevos. Esta vez, no hubo pretensiones, no hubo necesidad de impresionar a nadie. Compartimos una paella preparada por mi madre, reímos con las ocurrencias de los gemelos, brindamos por los cambios y las segundas oportunidades. Durante esa celebración, mirando a mi alrededor, a las personas que realmente me querían y me apoyaban, entendí algo fundamental: la verdadera evolución personal no tiene nada que ver con cuántos libros has leído o cuántas teorías puedes citar. Tiene que ver con crecer como ser humano, con aprender de los golpes, con levantarse más fuerte después de cada caída. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé un rato en el balcón de mi piso, mirando las luces de Madrid. La ciudad que había sido testigo de mi humillación ahora era testigo de mi renacimiento. El aire de la noche era fresco, como aquella tarde de abril que pareció el fin del mundo pero que, en realidad, fue solo el principio de algo nuevo. Saqué mi viejo diario, ese que había abandonado años atrás porque Javier lo consideraba demasiado adolescente, y comencé a escribir. No sobre teorías literarias o análisis profundos, sino sobre la vida real, sobre el dolor y la esperanza, sobre la fuerza que no sabía que tenía hasta que no me quedó más remedio que usarla.